Amigos televidentes, hoy tenemos con nosotros al doctor Iván Silva, es senador de la República, una persona que tiene extraordinarios conocimientos en todas las áreas, que con él vamos a tratar aspectos de salud, aspecto político, social. Bienvenido, doctor. La verdad es que para mí es un gran placer estar por acá con ustedes, compartir este momento y lógicamente pues eh, darle informaciones importantes a nuestra población. El país, desde que murió Trujillo, ha sido depredado por grupos muy reducidos que se han adueñado del patrimonio nacional. Y esto, cada vez que usted fue senador de la República, tiene grandes conocimientos de todo lo que se está haciendo con el país y los recursos del Estado en manos de particulares. Su sensibilidad. Entonces quisiéramos saber, tenemos el problema ahí de la zona colonial, tenemos ahí el problema de la privatización de todas las empresas del Estado, ahí tenemos todas las tierras y los recursos en manos de particulares que corresponden al Estado Dominicano. Realmente puede la República Dominicana, el gobierno, asumir todo esto y quitarle estos recursos que no son de esta gente que son dueños, que se creen dueños, pero que no lo son, porque se lo cogieron en un momento después de la muerte de Trujillo, y entonces el sector pobre, la gran mayoría de la población, no se beneficia de estos recursos. ¿Puede el Estado recabar estos recursos que hoy están en manos de particulares? Yo veo con muchísimo pesimismo el hecho de que los recursos, los bienes permanentes del Estado Dominicano puedan ser recobrados por algún gobierno en este momento. De hecho, te quiero poner un ejemplo de algo que yo viví en el Senado de la República, en esa lucha que tú acabas ahora de poner sobre la mesa, de recuperar los bienes permanentes del Estado. Un proceso que se viene dando desde la muerte de Trujillo, que se suspende cuando entra Balaguer, pero que se recobra de nuevo a la salida de Balaguer de la presidencia, donde entra uno de los gobiernos del PLD. En el Senado de la República nosotros recibimos a un ministro de la presidencia, el ministro administrativo de la presidencia, para hablar de un contrato el cual desencadenó muchísimas polémicas a nivel nacional, que era el famoso contrato de Aerodón. Contrato de Aerodón, él fue y habló de todas las luces que tenía este contrato, de cómo iba a beneficiar al pueblo dominicano, que era un negocio completamente diferente, etc. Sin embargo, cuando nos tocó a nosotros el momento de hacerle ciertas preguntas al ministro, lamentablemente él no tenía ningún tipo de respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué no tenía respuesta el ministro? Porque simple y sencillamente ese ministro lo que estaba haciendo era mintiendo, es decir, mintiéndole a la nación, y le mentía en el mismo hemiciclo. Y yo le decía al ministro, pero ¿por qué usted tiene que mentirle a la nación? ¿Por qué nosotros tenemos que entregarle a una empresa a la cual nosotros desconocemos quiénes son los dueños y cuáles son las pretensiones de esta empresa? Tenemos que entregarle un bien tan importante como son los aeropuertos de nuestro país. Señores, yo le voy a decir, solamente un aeropuerto, uno solo, el aeropuerto de Punta Cana, recibe
alrededor de 200 millones de dólares de beneficio solamente de la tasa. La tasa es una especie de impuesto que se le coloca a cada pasajero, es decir, por entrar al país y por salir también, de unos 17 dólares. Oigan bien, ¿eh? 17 dólares. Se supone que un aeropuerto o el que está administrando un aeropuerto, las ganancias de ellos vienen de lo que son los alquileres de los locales comerciales, los servicios que se dan en el aeropuerto, etcétera. Pero, ¿por qué un administrador de un aeropuerto tiene que tener un beneficio del pasaje? Es decir, si usted compra un pasaje para irse para Nueva York, cuando usted sale por el aeropuerto, usted le cobran 17 dólares. Y cuando usted retorna de nuevo al aeropuerto, le cobran 17 dólares más. Es decir, ¿por qué el que administra el aeropuerto tiene que tener unos beneficios de esta naturaleza? Y encima de que tiene esos beneficios, pues el Estado Dominicano con impuestos no tiene tampoco, no tiene nada. Es decir, de esos 17 dólares son libres de impuestos. El Estado no percibe absolutamente nada. Y le hacemos la pregunta al ministro en el hemiciclo. El ministro no tiene ninguna respuesta. Aquí en nuestro país estamos acostumbrados a que nos hagan una pregunta y nosotros contestar lo que nosotros queramos. Es decir, muchas veces ni siquiera contestamos la pregunta que se nos hizo. Y empezamos a darle vuelta a la respuesta y ahí se va el tiempo y cuando tú vienes a ver, se queda todo en el aire. Y él, en un momento dado, trató de hacer eso con nosotros cuando nosotros le preguntamos que si esa compañía con la cual el gobierno dominicano estaba firmando ese contrato, era una compañía dominicana. Ahí vamos a tu pregunta. Ahí vamos a tu pregunta. ¿Quiénes son los que se han ido apoderando de los bienes permanentes del Estado dominicano? ¿Han sido extranjeros o han sido verdaderamente dominicanos? Que era en donde yo me circunscribí con este ministro, porque en el contrato de Aerodón, lo primero que se pone es una compañía francesa, pero después, en los artículos posteriores, se desentiende el contrato de la compañía francesa y pasa a una compañía que se llama Vinci Dominicana, Vinci Airport Dominicana. Y ahí nosotros le preguntamos al ministro que quiénes son los dueños de esa compañía Vinci Airport Dominicana, porque ya nos dimos cuenta de que no fue con Vinci Francia que se firmó el contrato, que fue con una compañía aparentemente dominicana. Que me diga cuáles son los socios de esa compañía. Y el ministro se niega a decirlo. Entonces, ¿qué ha pasado? Sí, un grupo reducido de personas se han apoderado de los bienes del Estado y son tan desvergonzados que no tienen el valor de decirlo. Es decir, lo han hecho ahora de una manera subrepticia. Es decir, esta gente se ha disfrazado de ovejas y en realidad son lobos que se están comiendo todos los beneficios de la nación. Te estoy poniendo solamente un ejemplo, ese ejemplo de Aerodón. En el Senado de la República, señores, nosotros recibimos una comunicación del presidente de la República en donde él quería hacerle una modificación a un artículo de la ley de hidrocarburos. Ese artículo de la ley de hidrocarburos que fue diseñado en los tiempos de Trujillo, casualmente, ese artículo tiene un seguro para que ningún extranjero pueda explotar los yacimientos de petróleo que nosotros tenemos en nuestro país. Porque nosotros tenemos gas natural y tenemos también petróleo. La comunicación del presidente a la comisión que estaba a cargo de la modificación de ese artículo era que le quitaran eso, es decir, que le quitaran ese seguro al artículo y que extranjeros pudieran explotar el petróleo y el gas natural en la República Dominicana. Nosotros, lógicamente, pues nos opusimos
nos opusimos tajantemente a la modificación del artículo porque eso es un bien de los dominicanos. Eso no es un bien para nosotros agarrar ahora y entregárselo a un extranjero. Cuando nos visita el ministro, que fue otra interpelación que hicimos también histórica en el Senado de la República, que nos visita el ministro de Relaciones Exteriores, nosotros también lo cuestionamos al respecto. ¿Por qué? Porque este ministro había firmado un convenio con los Países Bajos en donde él le entregaba 22 millas náuticas de nuestro país, le entregaba a los Países Bajos para que ellos pudieran hacer explotación, investigación y explotación de nuestros recursos, especialmente del petróleo. Oigan bien lo que hace este ministro, señores. Este ministro le entrega a un país extranjero los recursos que se sabe ya que nosotros tenemos de petróleo en nuestras costas. ¿Eso se llegó a realizar realmente o era una intención? No, se firmó el convenio. Yo le enseñé a él la firma. Yo le digo al ministro, pero señor ministro, esto es inconstitucional. ¿Por qué usted firmó este contrato? ¿Por qué usted firmó este contrato? Pero tiene facultad, no se supone que el Congreso No tiene Nacional es facultad. que tiene que autorizar No ese tiene tipo. facultad. Todo lo que puede enajenar el patrimonio dominicano tiene que ser refrendado por el Congreso Nacional. Definitivamente. Hay un que aspecto sí. importante que usted señala Definitivamente que y es con relación al caso de Aerodón. Y te estoy poniendo, perdón que te interrumpa. Te estoy poniendo 2 ejemplos actuales. No te estoy hablando de lo anterior, es decir, después de la muerte de Trujillo, que vino Balaguer, Echavarría, Rica, Bonelli. No te estoy poniendo esos 4 años antes de la invasión, que fue donde se armó una garata con puño en esos grupos que no se pusieron de acuerdo de qué es lo que te toca a ti, qué es lo que me toca a mí. Te estoy poniendo 2 ejemplos actuales para que tú veas que el proceso de enajenación del patrimonio del Estado llega hasta nuestros días. Sí, así es, porque definitivamente la República Dominicana, después de la decapitalización del régimen con la muerte de Trujillo, fue uno de los países que heredó una mayor cantidad de riqueza por todas las empresas y todas las propiedades que tenía la tiranía que fueron a pasar al poder del Estado Dominicano. El primer ejercicio. Solamente las empresas de Corde eran aproximadamente unas 30 empresas y todas han desaparecido, incluyendo teniendo 2 ingenios azucareros. O sea, era un país que realmente tenía condiciones extraordinarias. Desapareció todos. Hermano, desapareció en el gobierno de Leonel Fernández. Con el proceso de la privatización. Sin embargo, yo fui una persona, estuve 2 años preso en los gobiernos de Balaguer, peleé contra los gobiernos de Balaguer y ahora me doy cuenta que Balaguer era una persona interesado en el patrimonio nacional. El primer ejercicio de extinción de dominio que se hizo en la historia de la República Dominicana lo hizo Balaguer después de la muerte de Trujillo, cogiendo todos los bienes de Trujillo y pasándolos al Estado Dominicano para evitar que se... Oye, lo que hace Balaguer, coge todos los bienes de Trujillo, los pasa al Estado Dominicano, pero ahí, ese ejercicio que hizo Balaguer, esas familias y esos grupos no estaban de acuerdo con él. No, claro. Era una situación. Y lo quitan del poder y ponen a Echavarría, que dura 24 horas. Sí, claro. Pero ¿qué hace Echavarría en 24 horas? Desaparece el oro y el dinero de Trujillo. Sí, y se forma un banco. La goleta de Angelita. Bueno, el tema es apasionante. Me gustaría que siguiéramos ampliándolo, sobre todo en el caso de Aerodón, que es un caso realmente que necesita seguir dilucidándose, porque hay muchas cosas oscuras que todavía se mantienen y otros que usted ha señalado de una manera muy acertada. Vamos a una pausa y continuamos en breve con Pulso Nacional.